Bienvenidos al curso de lenguaje, chicos de quinto de secundaria. El tema del día de hoy es lenguaje, características. El lenguaje es una facultad humana que se da por medios vocálicos. El canal utilizado es la vía vocal auditiva. Las ideas, una vez elaboradas, estimulan a las cuerdas vocales y los sonidos son emitidos. El acto físico, por supuesto. El lenguaje humano se manifiesta formalmente a través de la lengua. El lenguaje humano determina el surgimiento de una lengua natural. Entre sus características tenemos la famosa palabra rubí, pero en este caso vamos a aumentarle dos más. Universal. El lenguaje es una facultad exclusivamente humana. Innato, vamos a marcar a Chomsky, que nos dice que es un producto de la inteligencia humana creado de nuevo en cada individuo. El lenguaje es aprendido en su aspecto cultural. Racional y creativo. Para Descartes es la diferencia que se da entre el animal y el hombre, el lenguaje. Para Humboldt y Chomsky, el hombre es capaz de construir mensajes, siempre nuevos. El lenguaje es creativo porque podemos comprender y producir conceptos, mensajes, ideas. Según Chomsky, la creatividad que sigue una regla se da porque viene procesada por un lenguaje. Pero también se puede deformar, destruir partiendo de ahí. Es biarticulado o doblemente articulado porque presenta dos articulaciones. La primera, que presenta como unidad mínima los morfemas, y la segunda, que presenta la unidad mínima, que son los fonemas. La doble articulación es un aspecto lingüístico, hay que tenerlo en claro. En la primera articulación, que está conformada por los morfemas, encontramos por supuesto la raíz o el morfema lexical, el morfema derivativo y el morfema flexivo, como el ejemplo que vemos ahí de perrito. Y la segunda articulación, que está formada por los fonemas, que son unidades mínimas distintivas, hay que tener en claro eso. Las unidades mínimas distintivas están en la segunda articulación, que son los fonemas. Y tenemos dos características más que es importante que ustedes lo tomen en cuenta. El desplazamiento nos permite hacer referencia a tiempos y espacios, ¿no? Y la productividad, que nos permite crear y enviar mensajes nuevos, con mejor nitidez en el campo literario, por supuesto. En el tema de la productividad, por supuesto, nos fuimos a realizar un producto, o sea, a crear un libro, una crónica, un texto y todo eso. Ok, recuerda, no hay que confundir la definición de comunicación, lenguaje y lengua. La comunicación es el proceso social, el lenguaje es la facultad humana y la lengua es el sistema o conjunto de signos articulados. Ahora sí vamos a verificar lo aprendido el día de hoy con el archivo de Word llamado con1 pre3 práctica 2. No se desesperen, vamos a ver un poco la tarea. A ver, como ven, son 15 preguntas. La más complicada van en 2 puntos y vamos a poder sacar un 20. A ver, veamos. 1. Como sistema genético, el lenguaje humano es un producto de la inteligencia humana, creada de nuevo en cada individuo mediante operaciones que están fuera del alcance de la voluntad o la conciencia. Parte de este postulado para poder responder a la pregunta número 1. 2. Indica verdadero o falso según corresponda. A ver, vamos a ver. Para Chomsky, el lenguaje es toda forma de comunicación. Tienes que responder. ¿El lenguaje humano y el animal son idénticos? Por supuesto que es falso esto, ¿no? Todo el lenguaje es innato. Tienes que responder. ¿El lenguaje es monoarticulado? Bueno, es falso, falso. Ahí tienes que buscar entre la A hasta la E cuál es la respuesta correcta. En la 3, la definición facultad exclusivamente humana para adquirir un sistema lingüístico corresponde a ¿qué? A la lengua, a la jerga, al lenguaje, al idioma, a la norma. La jerga es una forma, ¿no?, que se usa en ciertos grupos. Las normas, por supuesto, son reglamentos. El idioma es una lengua ya oficializada, así que tienes que responder. Tienes que sustentarme cuál es su respuesta.
4. El lenguaje humano se manifiesta formalmente a través de ¿qué? La palabra clave es formalmente, ¿no? La forma, acuérdate. Y acá tienes que sustentar y marcar tu respuesta. 5. La lingüística es una ciencia que tiene por propósito el estudio de... ¿Qué estudia la lingüística? 6. Es una característica del lenguaje defendida por Sapir. ¿Qué defiende Sapir? Tienes que sustentarme y ahí vas a responder. 7. La productividad del lenguaje se basa en... ¿En dónde se basa la productividad? Lo indiqué hace un rato, ¿no? En recuerda. 8. El lenguaje es, desde el punto de vista social, tienes que llenar y sustentar por qué. 9. La recombinación de signos finitos para la producción de infinitos signos se basa en la característica del lenguaje llamada... Acá tienes que darte cuenta que está hablando del tema de la racionalidad, ¿no? Bueno, ya te estoy dando la respuesta casi. 10. Los elementos carentes de significados en sí mismos de la doble articulación son... ¿Cuál de los dos elementos, que son los morfemas y los fonemas, cuál de los dos no tienen un significado propio? Acuérdate que los morfemas se caracterizan por ser, de lexical, de raíz, derivativo. Entonces ya tienen un significado, ¿no? Bueno, ya te estoy dando más o menos las respuestas. Tienes que sustentarme porque ya. 11. El lenguaje es biarticulado. ¿Por qué? ¿Por qué es doble articulado? Acá más o menos que te voy a ayudar, ¿no? La primera articulación se refiere a los monemas, las palabras y la decodificación, llevada a cabo para entender un mensaje. La segunda articulación comprende a la descomposición de los monemas en su fonema constituyente. Tiene que ver más con el habla. 12. A diferencia de la comunicación, el lenguaje es... Acá también tienes que sustentar. En una característica del lenguaje propuesta por Chomsky, ¿qué propone Chomsky como característica del lenguaje? Ahí está en tu PPT, revísala con calma. La 14 es una de las preguntas de la Universidad de San Marcos para admisión 2005. La capacidad de proyección y de poder formar recuerdos se debe a la característica del lenguaje llamada ¿qué? Innatismo, biarticulación, desplazamiento, productividad o universalidad. A ver, susténtame tu respuesta. 15. El rasgo que define al lenguaje humano es su carácter. ¿Cuál es el rasgo principal que define? Acuérdate que la doble articulación del lenguaje se refiere al procedimiento que el humano realiza inconscientemente. Así que más o menos te estoy dando la respuesta. Así que espero que estén bien en casa, no salgan, no se expongan. Hasta la próxima clase.